Deténgase un momento, no pase de largo este mensaje, no lo escuche como una noticia más mientras toma su café o mientras revisa el teléfono. Respire profundo, porque lo que estamos viviendo en América Latina en este inicio del 2026 no es una simple coincidencia histórica, es un movimiento que quienes hemos vivido décadas, crisis, cambios de poder, promesas rotas y transiciones dolorosas sabemos reconocer cuando algo grande se está acomodando detrás del telón. Y si usted siente que este tipo de análisis le habla al corazón y a la conciencia, suscríbase ahora mismo a Códigos de Profecías y active la campanita, porque aquí no repetimos titulares, aquí desciframos señales. El 3 de enero de 2026 ocurrió algo que muchos creían imposible, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Un presidente en ejercicio, señalado durante años por vínculos con estructuras de narcotráfico y corrupción, terminó bajo custodia tras una operación con participación directa de Estados Unidos. Ese día no cayó solamente un hombre, cayó un símbolo. Y cuando los símbolos caen, las estructuras tiemblan. Muchos lo vieron como justicia. Otros lo vieron como intervención. Pero nadie pudo ignorarlo. Fue el primer gran movimiento del año. Y cuando enero comenzó así, algunos intuimos que no sería el último. Apenas semanas después, cuando todavía la región procesaba el impacto político y psicológico de lo ocurrido en Caracas, febrero trajo otro golpe que resonó como un eco de aquel 3 de enero. En México, fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos criminales más poderosos y violentos del continente. Pero lo que muchos no pasaron por alto fue que la operación contó con intercambio de inteligencia y colaboración estratégica con Estados Unidos. Y entonces la mente colectiva comenzó a conectar puntos. Enero, cae un presidente señalado por narcogobierno. Febrero, cae un capo histórico del narcotráfico mexicano. ¿Casualidad? ¿Secuencia? ¿O estamos viendo el despliegue de una política continental más amplia bajo la administración de Donald Trump? Usted que ha visto pasar gobiernos sabe que las decisiones internacionales no se improvisan. Se planifican. Se coordinan. Se ejecutan cuando el momento es propicio. Y algo nos dice que el momento fue elegido con precisión. Y aquí es donde el análisis deja de ser solamente político y se vuelve profundamente psicológico. Porque cuando caen figuras que durante años parecían intocables, el mensaje no solo viaja a los palacios de gobierno o a las organizaciones criminales, viaja a la mente de los pueblos. La captura de Nicolás Maduro el 3 de enero marcó un precedente. Ningún poder es eterno. La caída del Mencho en febrero reforzó esa narrativa, ninguna estructura paralela es invulnerable. Y cuando dos piezas de tal magnitud se mueven en menos de 2 meses, inevitablemente surge la pregunta que hoy flota en el aire: si ya cayeron 2, ¿quién será el tercero? Porque la historia nos enseña que cuando un ciclo comienza a desmontarse, rara vez se detiene en la segunda pieza. En este momento, muchos observan hacia Venezuela nuevamente, hacia el círculo cercano del poder que sobrevivió a enero. Y un nombre empieza a repetirse en conversaciones discretas, en análisis geopolíticos, en debates de sobremesa: Diosdado Cabello.
¿Será él? ¿O será otro actor inesperado dentro de este tablero continental? Cuando analizamos la historia con serenidad, como lo hace quien ha vivido lo suficiente para no dejarse llevar por la emoción inmediata, entendemos que los grandes cambios nunca ocurren en aislamiento. Enero 3. Captura de Nicolás Maduro. Febrero. Caída del Mencho. 2 golpes dirigidos contra estructuras señaladas durante años por vínculos con narcotráfico y redes de poder paralelas. Y aquí surge algo que no podemos ignorar: ambos eventos tuvieron, directa o indirectamente, participación estratégica de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Esto no es una afirmación ideológica, es un dato geopolítico. Y cuando una potencia decide actuar en distintos frentes casi simultáneamente, no suele hacerlo sin una visión más amplia. Usted que ha visto la Guerra Fría, las intervenciones en Centroamérica, los tratados comerciales que cambiaron economías enteras, sabe que las potencias no improvisan movimientos de esta magnitud. Se trata de secuencias, de tiempos calculados, de mensajes enviados no solo a gobiernos, sino a sistemas completos. Ahora bien, hay algo aún más profundo que debemos considerar: el efecto psicológico colectivo. Porque cuando un presidente cae el 3 de enero y un capo histórico cae en febrero, el mensaje que recibe el ciudadano común es que las estructuras que parecían intocables pueden desmoronarse. Para muchos mayores de 65 años, que crecieron viendo cómo ciertos nombres parecían eternos, esto genera una mezcla de alivio y desconcierto. ¿Estamos ante una limpieza estructural? ¿O ante un reacomodo de fuerzas donde unas piezas salen para que otras entren? La historia nos enseña que los vacíos de poder rara vez permanecen vacíos. Siempre hay fuerzas esperando ocuparlos. Y cuando el tablero comienza a moverse tan rápido, la prudencia aconseja observar no solo quién cae, sino quien se fortalece silenciosamente en segundo plano. Y es aquí donde la incógnita comienza a adquirir forma concreta. Si el 3 de enero cayó Nicolás Maduro, y en febrero cayó el Mencho, la mente inevitablemente formula la pregunta que no podemos esquivar: ¿quién será el tercero? Porque los ciclos históricos tienden a manifestarse en tríadas. No siempre, pero con frecuencia los grandes procesos de transformación muestran una secuencia que consolida el mensaje. Y en este momento, muchas miradas vuelven hacia Venezuela, hacia las figuras que han sostenido el poder durante décadas. Entre ellas, destaca un nombre que no puede ignorarse: Diosdado Cabello. Hombre fuerte del chavismo, figura influyente durante años, pieza clave dentro del engranaje político venezolano. ¿Está en la mira? ¿Es parte de una siguiente fase? No afirmamos nada. Pero tampoco podemos ignorar que cuando el entorno cambia, las estructuras internas también se vuelven vulnerables. Y aquí quiero hablarle directamente a usted, que ha vivido suficientes décadas para saber que los rumores no bastan, pero que la intuición histórica sí cuenta. Usted sabe que cuando las potencias redibujan líneas estratégicas, lo hacen con paciencia. La administración de Donald Trump ha mostrado una postura clara frente al narcotráfico y frente a gobiernos considerados adversarios. La captura de Maduro el 3 de enero no fue un acto aislado, fue una señal.
La caída del Mencho en febrero refuerza esa señal. Y cuando las señales se repiten, dejan de ser coincidencias para convertirse en narrativa estratégica. La pregunta no es solo si hay influencia estadounidense. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esa influencia? En México, mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un momento complejo. La cooperación en materia de inteligencia con Estados Unidos puede fortalecer la seguridad interna, pero también revive memorias históricas en generaciones que vivieron etapas de fuerte presión externa. Para quienes recuerdan las crisis de los años 80, las negociaciones del TLC, los episodios de tensión diplomática, no es fácil ignorar el peso simbólico de estas decisiones. Gobernar en medio de este escenario exige equilibrio fino. Porque el combate al crimen es necesario, pero la soberanía también lo es. Y cuando las decisiones estratégicas se entrelazan entre países, el margen de maniobra se vuelve delicado. Lo que estamos presenciando podría ser el inicio de una reconfiguración continental. Enero, un presidente señalado por narcogobierno es capturado. Febrero, un capo histórico es abatido. Dos estructuras distintas, un mismo mensaje, nadie es intocable. Pero la historia nunca se detiene en el segundo capítulo. Siempre hay un tercero que consolida el cambio o redefine la narrativa. Por eso la incógnita no es morbosa, es analítica. ¿Será Diosdado Cabello el siguiente? ¿Será otra figura inesperada en otro país? ¿O será que el proceso se detendrá aquí? La respuesta no la tenemos hoy. Pero la historia nos está obligando a observar con atención. Si algo nos ha enseñado la historia a quienes hemos vivido más de 6 décadas, es que los grandes cambios no se anuncian con trompetas, se manifiestan con hechos que al principio parecen aislados, pero que luego revelan un patrón. El 3 de enero no fue solo una fecha en el calendario, fue un quiebre simbólico con la captura de Nicolás Maduro. Febrero no fue un mes cualquiera, fue el momento en que cayó uno de los capos más poderosos del continente. Dos estructuras distintas, un mismo mensaje implícito, el poder puede ser alcanzado. Y cuando ese mensaje se instala en la conciencia colectiva, produce algo muy profundo, cambia la percepción de lo que es posible. Hay un elemento que no podemos ignorar, la sincronía temporal. Entre el 3 de enero y la caída del Mencho no transcurrieron años, sino semanas. Esa cercanía temporal despierta preguntas legítimas. ¿Estamos ante una política hemisférica coordinada? ¿Es este el resultado de una estrategia de presión internacional diseñada para reconfigurar equilibrios? La administración de Donald Trump ha sido clara en su discurso sobre combatir el narcotráfico y debilitar estructuras consideradas hostiles. Pero una cosa es el discurso y otra la ejecución. Y cuando la ejecución ocurre en secuencia, el análisis se vuelve inevitable. Usted que ha visto gobiernos fuertes parecer invencibles y luego desmoronarse sabe que ningún sistema es eterno. La caída de Nicolás Maduro no significa automáticamente la transformación total de Venezuela. Tampoco la muerte de El Mencho erradica el narcotráfico en México. Pero sí representan algo más profundo, fracturas visibles en estructuras que parecían consolidadas.
Y cuando las fracturas se hacen visibles, otros actores comienzan a moverse, a protegerse o a negociar nuevas posiciones. En este punto, el nombre de Diosdado Cabello surge no como acusación, sino como símbolo de continuidad del poder venezolano. Durante años ha sido una figura clave en la estructura política del país. Si el 3 de enero marcó el inicio de una ruptura, muchos se preguntan si la siguiente fase implicaría tocar a quienes formaron parte del círculo más cercano al poder. No afirmamos que eso vaya a ocurrir. Pero la historia nos muestra que cuando se desmonta una estructura, rara vez se detiene en su primera capa. También debemos considerar algo más amplio, la señal hacia el resto de América Latina. Cuando Estados Unidos participa en operaciones que resultan en la captura de un presidente y en la neutralización de un capo de alto perfil, el mensaje no es solo bilateral, es regional. Otros gobiernos observan. Otras estructuras toman nota. La influencia no siempre necesita pronunciar amenazas, basta con demostrar capacidad operativa. Y eso, para quienes analizan el poder, es un mensaje poderoso. Psicológicamente, estamos en una etapa de transición. Para quienes han vivido golpes económicos, crisis institucionales y décadas de violencia, estos hechos generan una mezcla compleja, esperanza de justicia y temor a la inestabilidad. Porque cada caída abre interrogantes. ¿Habrá vacío? ¿Habrá reacción? ¿Habrá nuevos actores ocupando el espacio dejado? La historia latinoamericana nos enseña que los cambios abruptos pueden traer reformas, pero también tensiones. No podemos dejar de mencionar que en México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, la cooperación internacional en seguridad representa una línea delicada. Combatir el crimen es indispensable, pero mantener autonomía también lo es. Las generaciones mayores recuerdan épocas en que la influencia externa fue motivo de debate intenso. Por eso, cada movimiento estratégico actual despierta memoria histórica. Y la memoria es una brújula poderosa. Regresemos entonces a la secuencia. 3 de enero, cae Nicolás Maduro. Febrero, cae el Mencho. 2 piezas. 2 impactos. 2 mensajes. Y la pregunta que se instala en la conciencia colectiva es inevitable: ¿habrá una tercera pieza? Porque los procesos históricos tienden a consolidarse en ciclos. Y si estamos ante un ciclo de reconfiguración continental, lo sabremos por lo que ocurra en los próximos meses. Aquí es donde quiero invitarlo a reflexionar más allá del titular. No se trata de celebrar caídas ni de anticipar desgracias. Se trata de entender dinámicas. Si el siguiente nombre fuera Diosdado Cabello, el impacto político sería profundo. Si fuera otra figura inesperada en otro país, el mensaje sería aún más amplio. Lo importante no es el nombre específico, sino el patrón que podría estar emergiendo. Y los patrones, cuando se identifican temprano, permiten comprender el rumbo de la historia. Por eso hoy, más que dar respuestas definitivas, dejo abierta la incógnita que muchos ya están formulando en silencio. Después del 3 de enero y después de febrero, ¿quién será el tercero? ¿Cree usted que veremos una nueva caída de alto perfil? ¿Será dentro de Venezuela?
¿En México? ¿En otro país de América Latina? Quiero que lo escriba en los comentarios. Que comparta su análisis, su intuición, su experiencia. Porque la historia no la interpretan solo los analistas, también la interpretan los pueblos que la viven. Y nosotros la estamos viviendo ahora mismo. Y ahora quiero dejarle esta pregunta directamente a usted, sin filtros, sin conclusiones forzadas, después del 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, después de la caída del Mencho en febrero, ¿quién cree usted que podría ser el tercero en esta secuencia histórica? ¿Cree que será Diosdado Cabello? ¿O considera que la próxima pieza caerá en otro país? Déjeme su opinión en los comentarios, porque su experiencia, su memoria histórica y su intuición son valiosas en este análisis colectivo. Y si este contenido le aporta claridad, reflexión y conciencia, suscríbase ahora mismo a @códigos de profecías, active la campanita y comparta este mensaje con quienes necesitan entender lo que está ocurriendo. Porque lo que estamos viviendo no es una noticia pasajera, podría ser el comienzo de una nueva etapa en la historia de América Latina.